Sí, la gente tiene razón. En la Argentina hay inflación. Ahora, la diferencia es que tenemos un gobierno trabajando para bajarla. Primero, que la reconoce, ¿no? Una de las primeras medidas que ha tomado el gobierno del presidente Macri ha sido normalizar el sistema de estadísticas de la Argentina. Tenemos un INDEC trabajando libremente después de años de oprobio para las estadísticas argentinas. Entonces, tenemos una inflación, la reconocemos, no queremos barrerla abajo de la alfombra y trabajamos para combatirla. ¿Cómo trabajamos para combatirla? Bueno, tenemos un Banco Central que hace una política monetaria similar a la que hacen los bancos centrales del resto de los países del mundo. Tenemos a un Ministerio de Hacienda que se compromete a bajar el déficit. Hoy anunciamos nuestras metas, nos comprometemos a cumplir con el presupuesto este año, un déficit de 4,2, bajarlo a 3,2 el año que viene, a 2,2 en el año 2019. Entonces, yo creo que estamos reformando la forma en la que funciona la economía argentina para tener un entorno de baja inflación, donde se puedan hacer negocios, donde se pueda planificar a largo plazo, donde pueda crecer el empleo, donde se derrumbe la pobreza. Marcelo, la Argentina en los años 2000 perdió la oportunidad de eliminar la pobreza con la suba de precios que tuvimos en nuestros commodities. Podríamos haber terminado con una pobreza similar a la de los países desarrollados. ¿No? Así es. Está iniciando un proceso inversor en la Argentina vinculado a la baja del costo del capital y a tener un esquema macroeconómico sano, sostenible, que va a generar crecimiento en los próximos años en la Argentina. Magia no hay. Hablar un poco del pasado a nosotros nos sirve para explicar lo que estamos haciendo, porque si no parece que somos sádicos. Cuando subimos las tarifas de la electricidad o del gas, hay que explicar que cuando entra el presidente Macri al gobierno, la tarifa de la electricidad en el área metropolitana de Buenos Aires cubría el 9% del costo de generarla. 9%. El año pasado terminó cubriendo el 30%, ahora cubre el 48%, pero magia no hay. ¿Dónde hay? Es la que establece el presupuesto, 4,2% de déficit, la vamos a cumplir. Primero, los recursos van a crecer porque la economía está creciendo. Eso es muy distinto a lo que ocurre en un año recesivo. Entonces, este año con la economía creciendo, vamos a poder recaudar mejor. En segundo lugar, al igual que en el año 2016, en 2017 el gasto del gobierno nacional está creciendo a un ritmo igual o inferior al de la inflación. Es decir, que el gasto real... El 7% sería. Bueno, en realidad hay que tomar el promedio del año, ¿no? Porque la inflación en la punta es 17, hay que tomar el promedio del año, es un poquito más, pero tomando la meta del Banco Central, nosotros este año el gasto primario, el gasto antes de intereses, crece por debajo de lo que crece la inflación. Entonces tenemos fuerte disciplina en el gasto, hemos congelado las vacantes de personal en el sector público nacional. Es decir, no es que hay despidos, sino simplemente frenamos la contratación de personal, nos cuidamos más en cómo gastamos y estamos rotando la composición del gasto para tener un gasto más eficiente. Es decir, bajamos gasto en subsidios y subimos gasto en inversión, en infraestructura, en rutas, puentes, hospitales. ¿Y qué va a pasar con el personal? ¿Puede haber despidos? No, en términos agregados no hay despidos en la Administración Nacional. ¿Eso es una definición tomada por el gobierno? Bueno, evidentemente en cada repartición puede haber alguna cosa puntual, pero no es que el gobierno esté embarcado en un proceso de reducción de personal en la Administración Pública Nacional. Simplemente lo que hay una decisión es de congelar vacantes, no de generar despidos. ¿Qué va a pasar con la inflación? Esa meta del Banco Central, ¿no? Del 17, ¿no? Entre el 12 y 17 creo que es la meta. ¿Es cumplible? Porque, a ver, por ejemplo, los dirigentes sindicales no la creen. Y muchos empresarios, a ver, los banqueros le dieron un aumento a los sindicatos del orden del 24. ¿Es cumplible? Porque se mezcla parte de recuperación del año pasado más la proyección de este año. Yo lo que diría es, ya en el segundo semestre del año pasado, la inflación fue 9%, si uno toma la suma de la inflación del segundo semestre. O sea que si uno la anualiza, es decir, la multiplica por 2, es 18%. Eso es muy parecido a la meta. Entonces, en este primer semestre, igual que el año pasado, tenemos algunas subas de productos regulados que empujan puntualmente en algún mes la inflación un poquito para arriba, pero eso no hay que usarlo para proyectar todo el año. Pensemos que en el segundo semestre del año pasado la inflación fue mucho más baja que en el primero, y este año va a ocurrir lo mismo. Entonces,
el efecto de la política monetaria del Banco Central, que se siente con rezagos en el tiempo, en el segundo semestre va a generar que las tasas de inflación sean mucho más bajas que las que estamos viendo ahora. Entonces yo creo que hay buenas chances de que el Banco Central logre cumplir su meta de inflación. ¿Ya se peleó con Sturzenegger? Para nada.